Todas las puertas de mi casa han sido retiradas de sus bisagras, excepto la de la entrada, ya que es la única segura. Llevo un tope de puerta conmigo todo el tiempo. Cuando la gente me pregunta por qué no puedo estar cerca de las puertas cerradas, les digo que es un miedo paralizante debido a un trauma que aún no supero. Y en cierto modo, no estoy mintiendo. Pero eso está lejos de ser la única verdad. Llevamos tantas cargas pesadas en nuestra conciencia que se vuelven parte de nuestra persona. Una vida sin esa carga es imposible de imaginar, pero llega un punto en la vida en que tenemos que soltar ese peso muerto. Algunas personas tienen la suerte de hacerlo a tiempo. Esas personas pueden experimentar la vida al máximo sin esa nube oscura acechándolas. Otras, como yo, se aferran a sus propios grilletes porque hallamos belleza en el dolor. Porque sin él seríamos despojados de todo lo familiar y no sabríamos ni siquiera quiénes somos. Espero que lo que estoy a punto de compartir me brinde el cierre que he estado buscando durante todo este tiempo. 20 años antes, mi papá recibió una oferta de trabajo que obligó a nuestra familia a mudarse a Woodbury, Oregón. Para un adolescente acostumbrado a la vibrante vida urbana de Portland, esto había sido un cambio abrupto. Era demasiado joven y estaba demasiado absorto en mi propio mundo como para apreciar la vasta extensión de arbustos y pinos que caían sobre las onduladas colinas. La tranquilidad que ofrecía el abrazo de la naturaleza y la calidez y camaradería de las pequeñas comunidades. Aún recuerdo lo cálida que estaba esa mañana de mayo cuando llegamos frente a nuestra nueva casa. Recuerdo a mis padres maravillándose de la casa, hablando con optimismo sobre la vida en el pueblo. Algunos vecinos se acercaron para presentarse a mis padres. Como todo adolescente amargado, entré en la casa y subí las escaleras hacia lo que esperaba se convirtiera en mi habitación una vez que nos instaláramos. Durante los siguientes 15 minutos, la realidad de mi nueva vida comenzó a caer sobre mí con un peso aplastante. Sin una forma adecuada de mantener el contacto con mis amigos, no pasaría mucho tiempo antes de que se olvidaran de mí. Así es la vida, supongo. Cuando somos jóvenes, cada cambio parece ser el fin del mundo. Si tan solo supiéramos en aquel entonces lo fácil que teníamos todo. Las amistades florecían con tan solo mirarnos, con jugar o la única coincidencia de estar en el mismo lugar. A medida que crecemos, esas amistades se transforman en algo profundo. Ya no se trata solo de divertirse en el momento. Se trata de crisis existenciales y de encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida. Ahí es donde los caminos a menudo se dividen, en esa encrucijada donde lo amplio se encuentra con lo específico. A menudo llegamos al hecho de que no siempre es una pelea la que termina con las amistades. Más bien, es el constante avance de la vida lo que nos separa. A veces, la gente cambia. Eso me lleva de vuelta a Woodbury. Mi contemplación fue interrumpida cuando mi mamá me llamó abajo para conocer a los nuevos vecinos. Refunfuñando, bajé hacia la puerta principal, esperando encontrar a una anciana con una bandeja de galletas de menta o a una pareja casada de enfrente sonriendo con muecas tensas. En cambio, me encontré con un chico y una chica de mi edad. Había sido una sorpresa inesperada. Hola, dijo la chica. soy Nicole. Era una chica bonita, con grandes ojos color océano. Eso había sido lo primero que noté de ella. Era baja, con su cabello pelirrojo atado en una coleta. La forma en que me miraba con fascinación sugería que las caras nuevas en el vecindario eran una novedad aquí. El chico delgado a su lado podría haber compartido su entusiasmo, pero los largos flequillos que cubrían parcialmente su rostro me dificultaban saberlo. Su espalda estaba encorvada, quizás para alcanzar los bolsillos de los pantalones caídos en los que tenía enterradas las manos. Y cuando habló, lo hizo con una voz profunda y resonante que desmentía su delgada figura. Hola, soy James. Vivimos cerca. Señaló con el pulgar en una dirección calle abajo. Por un momento enderezó su espalda y cuadró sus hombros, como si siguiera el eco de un recordatorio.
Quizás el de un adulto reprendiéndolo por su postura incorrecta. Hola. Fue todo lo que pude decir. No me gustaba sentir esos pares de ojos clavados en mí. Me sentía como un animal en el zoológico, estando ahí para el entretenimiento de 2 visitantes. Mi mamá debió de sentir mi vacilación porque puso una mano en mi hombro y me presentó por mí. Este es Chris. Nos acabamos de mudar desde Portland, dijo. El calor subió a mi rostro. Me sentí avergonzado frente a las 2 personas que podrían convertirse en mis nuevos y posiblemente únicos amigos en Woodbury. Y mi lengua se negó a cooperar. ¡Genial!, dijo James. Encantada de conocerte. Nicole sonrió. Cuando lo hizo, reveló una fila de dientes torcidos, pero de una manera linda. Aún con mi papá hablando con el vecino que se parecía terriblemente a un típico papá suburbano como ruido de fondo, el silencio que se extendió entre Nicole, James y yo fue incómodo. Finalmente, fue Nicole quien rompió el silencio. Íbamos a ir a caminar por un sendero justo fuera del vecindario. Hay un lugar genial para pasar el rato. ¿Quieres venir? Mi primer instinto fue mirar a mi mamá en busca de aprobación, pero me resistí porque no quería ganar puntos negativos en la primera impresión. ¡Claro! ¡A la mierda! ¡Hagámoslo!, dije, en una rara exhibición de decir groserías frente a ella. Luego la miré. La reprimenda que me esperaba por maldecir no llegó, pero pude ver sus labios apretarse en una efímera mueca, lo suficiente como para darme a entender que tuve suerte de que mis amigos estuvieran ahí. Estén de regreso para la cena, dijo mi madre. James sacó las manos de sus bolsillos y tomó la delantera. Daba pasos largos, como de cigüeña, arrastrando las perneras de sus pantalones ya sucias por el suelo. Recuerdo pensar que mi mamá nunca me habría permitido arruinar un par de pantalones así solo por verme cool, pero también envidiaba a James por esa aparente libertad. Durante los primeros minutos de caminata, no hablamos, y el aire se sentía tenso con ese silencio, como si los 3 estuviéramos pensando en cómo empezar una conversación sin ser demasiado vanos. Entonces, ¿cómo es la vida aquí? Para cuando me di cuenta de lo estúpida que sonaba esa pregunta, las palabras ya habían salido de mi boca. Aburrida, dijo Nicole. ¿Tiene sus ventajas?, dijo James. Pensé que todos querían irse del pueblo pequeño en algún momento de sus vidas. Levanté una ceja. Irse a un lugar más grande. No puedo esperar a graduarme e irme de este agujero, dijo Nicole. ¿A dónde planeas ir?, pregunté. No lo sé. A algún lugar grande. Un lugar donde nadie me conozca. Donde pueda hacer el ridículo en un lugar lleno de gente y no preocuparme de que todo el pueblo se acuerde de ello por el resto de mi vida. Parecía que Nicole hablaba por experiencia, ya fuera suya o de alguien más. Oh, vamos, Woodbury no es así, dijo James. Nicole lo miró. La señora Coates todavía es conocida como la señora de los gatos. ¿Y? Lleva muerta casi 20 años. Es un título bastante distintivo. Bueno, no lo sería en una gran ciudad. Allá podrías hacer lo que quisieras y ser lo que quisieras, y nadie siquiera te miraría. ¿Y sabes por qué? Porque a la gente no le importa. Tienen sus propias ocupaciones y hay demasiadas señoras de los gatos como para que presten atención a una sola. ¿Verdad, Chris? Ella se giró, esperando que yo interviniera. No podía decir mucho, porque Nicole me estaba dando una perspectiva sobre algo con lo que había vivido toda mi vida. Para alguien que creía desde la infancia que el cielo era azul, cualquier cosa contraria parecería extravagante. Había crecido en una ciudad, y eso me había insensibilizado a los beneficios de la privacidad y la oportunidad que ofrecía. Vivir en un pueblo pequeño tiene sus ventajas, repitió James. ¿Ah, sí? Nombra algunas, insistió Nicole. Hay seguridad aquí,
Conoces a todos y todos te conocen. Sabes que puedes contar con tus vecinos. Es una verdadera comunidad, no un laberinto de tráfico lleno de personas que están muertas por dentro, esclavizándose de la mañana a la noche para sus amos corporativos. ¿Preferirías trabajar en el cine de aquí por el resto de tu vida? Preguntó Nicole. Preferiría cambiar el dinero extra por algo de paz y tranquilidad. Es que tan solo escucha. Se detuvo y levantó un dedo. ¿Lo oyes? Nicole y yo nos detuvimos abruptamente también. El suave balanceo de los árboles con el viento. A lo lejos, el motor migrante de un coche. Un chirrido ocasional desde las copas de los árboles. Nunca había vivido en un vecindario tan sereno como este. Las sirenas de la policía y las ambulancias eran mis nanas y mi ruido blanco. Este silencio era inquietante. Llevaba demasiada calma, demasiado espacio para reflexionar. Supuse que el vacío abismal solo se amplificaría con la llegada de la noche, especialmente en las horas de tranquilidad mientras intentaba dormir. Era cuando el cuerpo se relajaba y la mente se ponía a trabajar, llenando los huecos con una compilación de todos los momentos embarazosos que nos hacían cuestionar nuestra vida como seres humanos. Es demasiado silencioso. ¿Cómo puede la gente siquiera dormir así?, pregunté. Te acostumbrarás después de un tiempo, dijo James. Si eso significaba que me apaciguaría en esta monotonía de vida, entonces no quería acostumbrarme. Seguimos caminando hasta el borde del bosque, presumiblemente marcando el límite del vecindario. Miré hacia mi nueva casa. Aún podía ver a mi papá frente a ella, pero como una figura distante e imperceptible. ¿Vienes?, preguntó James. Volví la cabeza hacia ellos y los vi parados al comienzo del sendero. ¿A dónde vamos?, pregunté. Es un lugar genial para pasar el rato. Ya verás, dijo Nicole. Debió notar mis dudas ante esto porque añadió: te llevaremos a casa antes de la cena, lo prometo. Me dio otra punzada de vergüenza que suprimí rápidamente. Ya había decidido que quería ser parte del grupo de James y Nicole. Para que esto sucediera, tenía que ser cool, no un aguafiestas. El sendero serpenteaba entre los árboles que se cerraban. Su denso follaje formaba una sombra natural sobre nosotros. Las ramas secas crujían bajo nuestros zapatos. El eco era agudo y satisfactorio en la quietud del aire. Ocasionalmente, algo pequeño se deslizaba entre la maleza. Era un mundo completamente diferente aquí, silencioso, pero no de la misma manera que yo conocía. Cuanto más avanzábamos, más evidente se volvía que este no era un camino típico utilizado para el senderismo. No había señales de actividades frecuentes aquí, solo el camino delgado y maltrecho que seguíamos en fila entre los árboles entrelazados. Este bosque pertenecía a los adolescentes, no a los adultos. Era nuestro dominio, un santuario lejos de las miradas indiscretas donde éramos soberanos. Dije nuestro porque ya me sentía parte del santuario interno que Nicole y James habían formado. En algún momento, James se detuvo. Señaló fuera del sendero a su izquierda y dijo: por aquí. ¿A dónde vamos?, pregunté nuevamente, con un destello de incertidumbre instándome a regresar. Es más genial si te lo mostramos, dijo Nicole. Señaló la roca que estaba en el césped. Este es el primer punto de referencia. Recuérdalo. Hablaba como si fuera a venir aquí más a menudo. En ese momento supe lo que haría. Si no era por la tranquilidad que ofrecía este lugar, entonces sería por Nicole. Si esos ojos azules no eran suficientes para convencerme, entonces la sonrisa lo era. Nunca subestimen las hormonas de un adolescente. Caminamos a través de los tallos altos de hierba durante unos minutos hasta que llegamos a un claro. En medio del suelo había una abertura que descendía hacia la oscuridad. ¿Qué es eso?,
Pregunté. James ya estaba bajando la escalera adjunta al agujero. Nicole me dio una mirada tranquilizadora. Valdrá la pena. Confía en mí. Ella bajó después, quedándome solo bajo el cielo abierto. Me acerqué a la abertura y miré hacia abajo. Apenas podía distinguir dos siluetas moviéndose en la oscuridad. ¡Vamos! La voz de James sonaba metálica. Puse mi pie en el primer peldaño. La escalera chirrió en protesta. Estaba totalmente oxidada, resonando con cada paso que daba. Había un olor penetrante en el ambiente. Pronto me sumergí en la oscuridad. Todo lo que tenía como orientación era la luz del día que se derramaba desde arriba. Atreviéndome a mirar hacia abajo, la espesa oscuridad parecía coagularse a mis pies. Ya casi llegas, dijo Nicole, con su voz sonando tanto cercana como lejana al mismo tiempo. Fue el impulso que necesitaba. De alguna manera mis ojos se ajustaron a la oscuridad para cuando llegué al fondo. Cuando mis pies tocaron la superficie resbaladiza del suelo, recé en silencio por no resbalarme y romperme un tobillo. Nicole me estaba mirando con una sonrisa complaciente. James, por otro lado, estaba jugueteando con algo junto a una pared que no podía ver. Momentos después, un haz de luz cortó la oscuridad. Pasó la linterna directamente por mis ojos, cegándome momentáneamente. ¡Por aquí!, dijo, saltando por un túnel que no había visto hasta ese entonces. ¡Wow!, dije. Mi voz sonaba amplificada en el espacio cerrado. Dando un último vistazo a la luz del día sobre mí, seguí a mis compañeros por el túnel. Mis zapatos salpicaban en los charcos poco profundos. 2 veces extendí una mano para apoyarme en la pared cercana, solo para que mis dedos salieran cubiertos de mugre. Mi aprensión se mantenía a raya por mi fascinación con este lugar. ¿Con qué frecuencia un adolescente tiene la oportunidad de explorar un túnel? ¿Alguien más sabe sobre este lugar?, pregunté. Nope, solo Nicole y yo, dijo James desde el frente. Me sorprende que nadie haya descubierto esto todavía. Nicole y James bajaron el tono de su voz un poco, y fue entonces cuando supe que había dicho algo que no debía. Nicole giró su cuello hacia mí. Teníamos un amigo. Él fue quien descubrió este lugar. ¿Qué le pasó?, pregunté, aunque sabía que no debía haberlo hecho. Un momento de pausa se prolongó entre nosotros, como si Nicole y James estuvieran tratando de decidir quién debía contármelo. Él se fue de Woodbury, dijo James. Creo que sus padres consiguieron un nuevo trabajo o algo así. Había resentimiento en su voz, tal vez incluso ira hacia ese amigo sin nombre. La actitud de Nicole, por otro lado, la traicionaba con su verdadero sentimiento. ¿Dolor? ¿No les dijo por qué tenía que irse?, pregunté. Todo pasó bastante rápido, dijo Nicole. Hey, ya no importa. Andrew se fue, pero nosotros seguimos aquí, dijo James, pero el tono de su voz se había alzado. Debimos haber estado caminando durante 20 minutos antes de llegar a otra escalera. Esta ascendía hacia la negrura. James subió primero. Nicole y yo observamos el cono de luz de su linterna balanceándose cada vez más arriba. Cuando llegó a la cima, un fuerte y metálico quejido resonó en el aire. Entonces, James apuntó su luz hacia abajo y dijo: ¡Todo en orden! ¿Quieres ir primero?, preguntó Nicole. Asentí. Esta escalera estaba firme en su lugar, aunque igualmente oxidada, y con un peldaño roto que James me había advertido justo antes de que pasara por el alto escalón invisible. Cuando llegué a la cima, me ayudó a subir. Tenía mucha fuerza para alguien tan huesudo. Gracias, dije. Nicole se unió en segundos. Observé mi entorno.
La primera cosa de la que fui demasiado consciente a lo largo de mi vida era la del olor agrio que acompañaba a los lugares antiguos. Trozos de papel tapiz viejo y descolorido se pelaban para revelar el yeso. Telarañas se aferraban a las esquinas del techo. Donde la luz del sol se filtraba por las grietas, el polvo giraba de manera errática. ¿Dónde estamos?, pregunté. Es una casa abandonada, dijo James. Se agachó y cerró la trampilla. Las bisagras produjeron otro quejido antiguo antes de que la escotilla se cerrara de golpe. James apagó la linterna. A pesar de las ventanas tapiadas, había suficiente luz para ir por la casa sin una lámpara. Vamos, te daremos un recorrido por el lugar, dijo Nicole. El resto de la casa estaba en un estado igualmente ruinoso. Pesadas pátinas de polvo cubrían los muebles, mesas, barandillas, estantes y otras superficies, testimonio de su abandono. En algunos lugares el piso de madera se había levantado, formando bultos inclinados que hacían volcar los muebles. Las puertas estaban entreabiertas, perpetuamente atascadas por el suelo que les impedía moverse. En el piso inferior, una sala de estar se extendía en toda su grandeza, con sus paredes adornadas con cuadros enmarcados de la naturaleza. Un televisor roto descansaba como una reliquia olvidada. Una mesa de centro antigua frente a él, marcada por el tiempo. El suelo de la cocina, que una vez fue impecable, ahora delataba su edad con los bordes que se curvaban como las esquinas de un mapa antiguo. James y Nicole me llevaron arriba. El rastro de polvo barrido mostraba qué partes de la casa usaban con frecuencia. Echamos un vistazo en la oficina donde un imponente escritorio de roble dominaba con su presencia. Además de él, los estantes llenos de libros desgastados susurraban su abandono. El dormitorio revelaba un suelo cóncavo. Estábamos a punto de girar hacia una habitación a la izquierda cuando noté una puerta cerrada al final del pasillo. Fue la manera en que se destacaba lo que llamó mi atención. Una puerta simple y robusta que me llamaba a acercarme, girar el pomo y descubrir los secretos que contenía. Oye, ¿qué hay ahí?, pregunté. Oh, Nicole le dio una mirada indiferente. Iremos a eso después. Vamos. No podía apartar la mirada de esa puerta. Una fuerza gravitacional atraía mi conciencia hacia ella, tocando las cuerdas de la curiosidad en mi mente. Las esquinas de mi visión se estrecharon, enfocándose en esa puerta, y de alguna manera me sentía acercándome a ella, tan cerca que podía ver el pomo redondo, podía sentir su frialdad en mi mano, podía percibir la resistencia que ofrecía al girarlo. Chris. La voz de James me devolvió a la realidad. Todavía me encontraba de pie ahí, junto a la habitación vacía. Ignorando la puerta cerrada al final del pasillo, entramos en la habitación vacía. Pero a un nivel vagamente consciente, podía oír que la puerta me llamaba. Botellas y latas de cerveza, paquetes de cigarrillos aplastados y envoltorios de dulces cubrían el suelo. Me acerqué a la ventana y miré afuera. Hierba alta rodeaba la casa. Por lo que podía ver desde otras ventanas, no había una buena manera de acercarse a la propiedad. Eso, junto con el hecho de que la casa estaba en medio del bosque, la convertía en un refugio perfecto para adolescentes rebeldes. De acuerdo, no voy a mentir. Esto es bastante genial, dije. ¿Verdad?, preguntó Nicole. A menudo venimos aquí para relajarnos después de la escuela, dijo James. ¿De quién es esta casa? James se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Ha estado aquí desde antes que nosotros. Me giré para escanear la habitación. Una foto Polaroid estaba pegada a la pared. Curioso. La inspeccioné.
Un joven con la lengua afuera tenía un brazo alrededor de Nicole y el otro alrededor de James, quien presumiblemente sostenía la cámara para tomarles la foto. Nicole estaba riendo, atraída por el abrazo del joven. ¿Es él?, pregunté. Sí, Había un tono de tristeza en la voz de Nicole. ese es Andrew. Los dedos de la mano que tenía alrededor de Nicole estaban adornados con anillos llamativos. Noté una calavera en su dedo anular. El resto eran indistinguibles. Era un momento atemporal que nunca se repetiría. 3 amigos, ajenos al pasado o al futuro, viviendo el momento solo por esa ráfaga de dopamina que la presencia del otro les daba. Mirar la foto me entristeció por Nicole y James. Todavía había demasiadas cosas no dichas sobre Andrew, cosas que no estaban listos para compartir. La tristeza que había aparecido repentinamente en el aire aludía a eso. Entonces, la casa. Dijiste que nadie más sabe de ella, ¿verdad?, pregunté. Nicole negó con la cabeza. No. Y hablando de eso, ahora que sabes de ella, significa que eres parte de nuestra pandilla, te guste o no. Antes de que el calor de la bienvenida pudiera instalarse adecuadamente en mi pecho, James dijo: Y ser parte de nuestra pandilla significa que debes seguir unas reglas estrictas. Ambos me miraban, esperando mi aprobación para recitar los términos y condiciones. Asentí y comenzaron. Regla número 1. Nunca le dirás a nadie sobre este lugar. Nunca. Dijo James. Puedes venir aquí las veces que quieras con nosotros o solo, pero nunca se lo mostrarás a nadie. ¿Por qué? Porque la noticia se va a esparcir, y eso significa que toda la casa se va a convertir en esto. Señaló la basura. Comprendo, dije. Eso me lleva a la regla 2. Dijo James. Esta es la sala de reuniones. No se tira basura en el resto de la casa. ¿Entendido? Asentí. Bien. ¿Y la regla número 3? Hizo una pausa examinándome con la mirada. Mis ojos se volvieron hacia James y Nicole. Ambos tenían miradas sumamente serias en sus rostros. ¿Qué?, pregunté. Nunca abrimos esa puerta, dijo James. El tono monótono me hizo pensar que estaba jugando conmigo. Solté una risa, pero fue seca, poco convincente. Ellos no se rieron. ¿Hablas en serio?, pregunté. Sí. Dijo Nicole, confirmando la regla de James. Nunca abrimos esa puerta. ¿Por qué? Simplemente no lo hacemos. ¿Qué hay detrás de ella? No lo sabemos. Ha estado cerrada desde que Andrew la encontró. Él fue quien hizo la regla. Nosotros solo la seguimos. Me rasqué la cabeza. ¿No creen que pudo haber estado bromeando con ustedes? Intenté provocar una risa entre ellos, pero no funcionó, porque aparentemente no había nada gracioso en esta situación. Estamos hablando en serio, Chris, dijo Nicole, quien había sido amable todo el tiempo, confirmando que de hecho esto era serio. Esa es la regla más importante. Podemos tolerar que se rompan las reglas 1 y 2 en algunos extraños casos, pero la 3 te conseguirá una expulsión instantánea de este lugar. Permanente, añadió James. No entendía por qué tanto alboroto, ni me importaba mucho en ese momento, porque el misterio de la puerta estaba opacado ante la emoción de encontrar un túnel subterráneo que conducía a una casa abandonada en medio del bosque. Está bien, trato hecho, dije, porque no abrir la puerta era un pequeño precio a pagar por estar en el club de los chicos geniales.
Durante los siguientes meses, me adapté a mi vida en Woodbury. Empecé a ir a la escuela, conocí a algunas personas, pero me juntaba principalmente con James y Nicole. Todos los días después de la escuela íbamos a la casa y a veces nos quedábamos ahí hasta tarde en la noche. La casa tenía una atmósfera diferente con la caída de la noche. El exterior parecía crecer en volumen, pero la casa por dentro se sentía hundirse en un sueño. En ocasiones se sentía incorrecto hablar demasiado alto para no perturbar el silencio que impregnaba el aire. Otras veces se sentía como si pudiéramos gritar a todo pulmón y que nadie se molestaría en callarnos. Esa libertad desenfrenada era refrescante para alguien que vivía bajo la tiranía de sus padres. Solo una cosa permanecía constante e inalterable acerca de la casa. Era aquella puerta al final del pasillo. Se mantenía firme. Era un objeto inanimado que daba una extraña sensación de vida, incluso en momentos de absoluto silencio. Mientras estábamos dentro de la casa nos divertíamos, y repentinamente, sin previo aviso, el ambiente parecía decaer de la nada. Solo por un segundo. Siempre solo por un segundo. Lo suficiente como para que los tres compartiéramos una mirada silenciosa, pero nunca dijéramos en voz alta qué quería decirnos esa pausa en el aire. En esos momentos era cuando mi mente dirigía su atención directamente hacia la puerta con curiosidad creciente. Una voz persistente en mi interior daba sus razones de por qué estaría bien abrir la puerta, que al final no habría nada ahí, que estaríamos alimentando nuestra propia tentación y dándole a ese cuarto más poder del que tenía. Pero entonces, esa idea desaparecía tan pronto como llegaba, y volvíamos a hablar y reír. Aprendí mucho sobre la vida de mis amigos. El padre de James quería que se hiciera cargo de su taller de reparación de autos, pero a él no le interesaba eso. Él quería convertirse en desarrollador de videojuegos algún día. Seguía diciendo que la gente iba a trabajar desde casa en el futuro. Insistía en que todos íbamos a tener computadoras en casa. Nicole y yo nos divertíamos mucho burlándonos de él por eso. Una vez que Nicole tuvo más confianza en mí, descubrí que había mucho más en ella que un rostro sonriente y jovial. Venía de una familia problemática. Su madre se había ido cuando ella era pequeña, y su padre apenas le prestaba atención, a menos que necesitara que le trajera una cerveza. Para ella, su hogar era un infierno, así que buscaba un escape en la escuela y en la casa abandonada. Decía que esta casa era el único lugar donde podía ser ella misma. A menudo mencionaba a Andrew. Había una especie de melancolía y afecto en sus palabras. A veces hablaba de él de manera exaltada, con una emoción impresionante. Otras veces el rencor por su partida brotaba de ella de una forma muy obvia. Nunca le pregunté si ellos habían sido más que amigos, pero me lo supuse. Después de todo, la gente no revela cosas sobre sí misma a través de sus historias. Lo revela entre líneas de oraciones aparentemente inofensivas. Y a veces, cuando ella no sabía que la miraba, veía cómo ponía ese semblante pensativo cuando observaba la foto del grupo en la pared, como si estuviera tratando de recordar algo del pasado, algo que arrojara luz sobre un misterio que seguía atormentándola. O quizás simplemente estaba recordando los buenos momentos con una amarga tristeza. De cualquier forma, esa cicatriz la hacía aún más hermosa ante mis ojos. Me hacía ver más allá de una belleza superficial, más allá de la cáscara que ella misma había puesto alrededor suyo, y me hizo apreciarla más por quien era. Durante toda nuestra vida nos dicen que debemos esforzarnos por alcanzar la perfección, pero en realidad son los defectos lo que nos hacen más hermosos. Esas imperfecciones cuentan la historia de nuestra supervivencia frente a la adversidad.
Cada imperfección es un testimonio de nuestra fuerza, una grieta de donde algo hermoso puede florecer. Recuerdo cuando todo pasó. Era una fría noche de septiembre cuando todo cambió. Lo recuerdo porque fue la última vez que me sentí verdaderamente feliz antes de que mi inocencia fuera terriblemente arrebatada. Nicole, James y yo estábamos relajándonos en el cuarto designado para la basura, como lo habíamos estado haciendo durante los últimos meses. Habíamos estado bebiendo un poco más de lo planeado. Yo no tenía problemas con el alcohol, pero había pasado al punto de no retorno en cuanto a poder convencer a mis padres de que no tomaba. No recuerdo qué conversación estábamos teniendo. Eso es lo que más me molesta. Durante los últimos 20 años, he tratado de recordar, tratando de recuperar un poco de esa inocencia que había perdido, pero simplemente no lo logro. La gente suele recordar los finales de las cosas con mayor claridad, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no podía recordar todo esto? Pues, porque ese no había sido el final para mí. Ese apenas estaría por llegar. No recuerdo de qué nos estábamos riendo, pero lo que sí recuerdo es que Nicole se detuvo, como si un pensamiento extraño comenzara a rondarle por la mente. Extraño a Andrew, dijo. James y yo nos quedamos en silencio, porque sabíamos que habíamos alcanzado un nuevo nivel en nuestra amistad con Nicole. Ella nunca se había atrevido a expresar sus emociones hacia Andrew hasta entonces, a abrir una cicatriz que obviamente no había sanado incluso después de todo este tiempo. Pero el alcohol debía estar soltando su lengua de más. Nosotros, como humanos, no lidiamos muy bien con los misterios. Necesitamos creer que hay una razón para todo en la vida, que Dios es cruel, que el universo tiene un plan para nosotros, que es el destino. Cualquier cosa menos la infinidad de signos de interrogación que se ciernen a millones de años luz de distancia, y sin embargo, permanecen en la cercanía para que los contemplemos. Yo también, dijo James, porque ¿qué más podría decir? Miré la botella de cerveza en mi mano. La giré distraídamente. El resto del líquido se agitó en su interior. Cuando miré a Nicole, su mirada estaba pegada en la foto de la pared. Debió notar que la estaba mirando, porque enderezó su espalda y despejó todo el asunto con una sonrisa. Lo siento, no quería arruinar el ambiente, dijo ella. No lo hiciste, dijimos James y yo al unísono. Pero dudo que sonáramos convincentes para Nicole. Los ojos de Nicole suplicaban por un poco de calidez, un hombro en el que llorar. Quería acercarme a ella, abrazarla fuerte, acariciar su espalda y decirle que todo iba a estar bien, pero no podía saber si estaba bien hacerlo, ¿cierto? Al tiempo en que me quedaba ahí pensando si hacer el valiente movimiento de consolarla, ella se levantó de un salto. Voy al baño. El momento había pasado. Podría estar equivocado, pero pensé haber visto un brillo en sus ojos. Antes de poder observarla mejor, salió de la habitación a toda prisa con pasos fuertes. James y yo nos quedamos sentados en silencio. Luego me disculpé para ir al baño también. Al día de hoy, aún no puedo recordar si tenía la intención de seguir a Nicole o si en realidad quería usar el baño. Me gusta pensar que era lo primero. Es más fácil lidiar con mi cobardía de esa manera. Al salir al pasillo, sentí esa familiar pena ardiente que me envolvió la cara el primer día que conocí a Nicole y a James. Algo me gritaba que la siguiera, que me acercara a ella y tal vez, si lo hubiera hecho, todo en mi vida habría sido diferente. Pero esa voz
fue rápidamente ahogada por algo que brotó desde las profundidades de mi conciencia hasta un punto de ebullición. Mi mirada fue inexplicablemente atraída hacia la puerta al final del pasillo. Intenté mirar hacia otro lado, pero fue una lucha inútil contra ese pensamiento. Tal vez había sido el alcohol lo que había drenado mi fuerza de voluntad. Tal vez estaba harto de tanta curiosidad. Todo lo que sabía era que mis pies se estaban moviendo por su cuenta hacia la puerta. Cada paso que daba se sentía como si me hundiera más y más en un lodo del que no podría salir. Esta era la vez que más cerca había estado de la puerta, y a su vez más lejos de una cómoda seguridad. De alguna manera lo sabía a nivel inconsciente, pero mi cuerpo no hacía nada para detenerlo. Volviendo a mi historia, estaba frente a la puerta, mirando el pomo de bronce, con mi mano yendo lentamente hacia él. Entonces, mis dedos se cerraron alrededor del pomo. Algo dentro de mí gritaba, pero una vez más, era incapaz de detenerlo. Luego, con un movimiento que pareció durar una eternidad, giré el pomo. Lo giré y lo giré. Detrás de mí escuché un grito. No. Para entonces, la puerta se estaba abriendo. Un chirrido que tal vez no se había escuchado en décadas reveló la oscuridad más allá del umbral. Unos pasos corrieron hacia mí, y antes de saber qué estaba pasando, unas manos firmes agarraron mis hombros, sacudiéndome violentamente. Apenas registré a James gritando tan fuerte que me salpicó la cara con saliva, pero no escuché nada de lo que me dijo. No podía apartar mis ojos de la oscuridad de la habitación, porque algo ahí había captado mi atención. Era un sonido gorgoteante que hizo que James se callara. Un susurro o un gemido. Más bien un gemido. Era un sonido similar al de las alcantarillas. Algo que vendría de alguien con un tubo metido en la garganta. El solitario ruido fue acompañado por una orquesta de sonidos similares que surgieron de la oscuridad, haciéndose cada vez más y más fuerte. Debí retroceder de ahí, porque de pronto me di cuenta de que estaba parado más lejos de ella que James. Me quedé estupefacto viendo a la oscuridad fijamente, esperando que la fuente del ruido saliera a la luz. Y lo hizo. Desde aquel turbio abismo emergió una mano, una masculina con dedos gruesos y un antebrazo cubierto de pelo áspero. Apretó el borde del marco de la puerta con los dedos tensos hasta que las puntas de las yemas se volvieron blancas. Luego, otra mano, esta cerca del fondo. Y luego, mi mente luchó por comprender el horror absoluto que se desplegaba frente a mí. Una bolsa tensa de piel llenó el marco de la puerta, presionada contra él, ocupando todo el marco. Innumerables ojos se movían en todas direcciones. Nunca se detenían, explorando vorazmente el espacio más allá de su confinamiento. Muchas bocas, torcidas en todas direcciones conocibles, horizontales, verticales, inclinadas, se movían como peces fuera del agua, sin pronunciar palabras, solo emitiendo esos terribles sonidos de agonía. Manos tanteaban el aire, con dedos contrayéndose y extendiéndose de una forma demasiado rígida.
como articulaciones que no se habían usado en mucho tiempo. La abominación carnosa no podía pasar por la puerta, pero seguía intentándolo. Las manos tiraban de su colosal forma en vano. Todo este tiempo, James estuvo ahí parado, mirando con asombro. El pánico que había estado conteniendo en mi pecho finalmente salió y dejé escapar un grito a todo pulmón. ¡James! Para entonces ya era demasiado tarde. Una mano que aparentemente se estaba agitando al aire sin propósito agarró a James por la muñeca. Sus ojos se abrieron de par en par justo a tiempo cuando los dedos lo agarraron, tirando de su cabello, su camisa y sus tobillos. No gritó, incluso mientras las manos lo arrastraban hacia la pared de carne. Sus hombros se sacudieron con esfuerzo inútil por liberarse de su agarre de hierro, pero fue en vano. Su boca se abrió. Los músculos de su cuello se tensaron con un grito que fue ahogado por los gemidos que ahora llenaban todo el pasillo. En un último intento desesperado, los ojos de James se encontraron con los míos, llenos de una súplica silenciosa de ayuda. ¡Dios! ¡Ayuda! Pero incluso mientras lo contemplaba entre el acto de heroísmo y su intento de huida, esa cosa horrible comenzó a derramar su figura, formándose alrededor del marco de la puerta y la pared. No pude soportar mirar la expresión del miedo absoluto mezclado con furia en el rostro de James. Todo esto era demasiado para mí. Giré sobre mis talones y me lancé a correr. Bajé las escaleras de 2 en 2, casi tropezando en el camino. Al llegar al fondo, choqué con Nicole con fuerza. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Tenemos que irnos. Creo que solo logré decir eso. O al menos lo intenté. Lo más probable es que las palabras que habían salido de mi boca fueran una cadena incomprensible de sonidos primitivos. Ella entrecerró los ojos hacia mí. Luego miró hacia arriba. ¿Dónde está James? Podía ver la intención de buscarlo en sus ojos. Antes de que diera un paso hacia arriba, la agarré por la muñeca. No vayas. Tenemos que... Un gemido estalló en lo alto de las escaleras, sonando demasiado cerca, demasiado veloz. Nicole me miró con una expresión inquisitiva y luego miró hacia arriba. Se soltó de mi mano y corrió escaleras arriba gritando el nombre de James. Se detuvo a pocos pasos de llegar al piso superior. De pronto, aquella lucha por llegar se desvaneció de ella. Desde aquí podía ver la forma de esa cosa, hinchándose con cada avance, devorando el espacio entero de la casa. Nunca sabré lo que pasó por la mente de Nicole mientras miraba esas manos acercándose a ella. Incredulidad, horror. Para cuando salió de su estupor, la cosa estaba muy cerca, demasiado cerca. Nicole gritó. Se giró, pero no dio más que un paso adelante antes de caer de bruces por las escaleras. Una mano se aferró a su tobillo y otra a su pantorrilla. Por un momento estaba aturdida, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, dejó escapar un grito agudo. No importaba que rasgara los escalones con las uñas. No importaba que llorara y gritara, por favor, una y otra vez mientras la carne la envolvía en un tétrico abrazo. No importaba que me mirara con los ojos suplicantes, los mismos ojos con los que James me había mirado. Al final,
Fui un cobarde. Corrí hacia la habitación con la escotilla. La abrí de golpe. Bajé la escalera y cerré la entrada sobre mí justo a tiempo para ver la poca luz que caía sobre las escaleras al apagarse, seguida de un grito. Un grito femenino, pero amortiguado, como el sonido de una persona ahogándose. Un sonido familiar que me perseguiría durante muchas noches en los años venideros. Descendí la escalera demasiado rápido y terminé resbalando y cayendo por los últimos peldaños. Si me había lastimado, la adrenalina que se vertía en mi torrente sanguíneo como concreto líquido me impidió sentirlo. Tropecé por el túnel oscuro, a ciegas, desorientado, con mis jadeos resonando. Esa cosa estaba justo encima de mí. Podía sentirlo. No podía verla, pero ella podía verme. Incluso a través de esas paredes, podía sentir esos numerosos ojos clavándose en mí, siguiéndome vorazmente. No me detuve cuando llegué al otro lado del túnel. No me detuve cuando salí justo a tiempo para escuchar un grito distante y sinuoso que recorría el túnel hasta llegar a mí. Solo me detuve cuando mis pulmones parecían estar en llamas, mis piernas llenas de plomo y la bilis ácida que subía por mi garganta. Me incliné sobre mis rodillas y vomité 2 veces, con mis rodillas amenazando con doblarse bajo mi peso. Para entonces ya no podía sentir aquella cosa persiguiéndome. Tropecé torpemente el resto del camino a casa. Mi mamá estaba en la sala, despierta y lista para darme una reprimenda. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que algo estaba mal. Y para entonces ya había roto en llanto. Llamaron a la policía. No lograron obtener mucho de mí, solo la ubicación que les había dicho. Menos de 1 hora más tarde, regresaron para informarme que el túnel al que me refería se había derrumbado por completo, haciendo imposible que lo atravesaran. Parecía que había estado así desde hacía un tiempo, y no había ninguna casa en el bosque cerca de Woodbury, según ellos. Fui el principal sospechoso por un tiempo, pero con pruebas insuficientes como para condenarme, quedé libre, y mis historias fueron desestimadas como los desvaríos de un adolescente trastornado. Para entonces Woodbury se había envuelto en un velo negro. El rescate se había convertido en una recuperación de cuerpos y, finalmente, había cesado por completo. La vivacidad de las calles había desaparecido. Se hicieron memoriales y tributos por todo Woodbury. Las caras inquietantemente felices de Nicole y James me miraban a donde quiera que fuera. Me convertí en la oveja negra del pueblo. Todos me miraban con ojos llenos de odio, pero nunca decían nada en voz alta. Esa constante insinuación me volvía loco. A veces deseaba que salieran y me señalaran con el dedo, que me golpearan la cara, me llamaran asesino, porque eso es lo que soy. No importaba que no hubiera dado el golpe fatal. Mis padres tampoco se salvaron de este hostigamiento. No mucho después de eso nos mudamos de vuelta a Portland con el rabo entre las piernas. En lo que respecta a la gente de Woodbury, estaban felices de que nos fuéramos. Mis padres nunca me miraron de la misma manera. Trataron de creerme. Realmente lo hicieron, pero la mente humana solo puede adaptarse a lo ilógico hasta cierto punto. Si no me miraban como a un criminal, había compasión en sus ojos. No sé cuál odiaba más. Años después intenté varios métodos de terapia para llegar al fondo de lo que ocurrió esa noche, sin ningún resultado concreto.
Nadie podía resolver mi problema porque nadie me creía. Los medicamentos no me ayudaron, y las miradas fulminantes que recibí tanto de los expertos como de las personas con las que intenté hacer amigos me enseñaron que era mejor no abrirme sobre mi trauma en absoluto. No he podido mirar una puerta de la misma manera desde entonces. No importa cuánto intente olvidar, esa noche me sigue a donde quiera que vaya, como un recordatorio sutil que evoca todos los recuerdos, obligándome a revivirlos una y otra vez, a veces con una aterradora nitidez. Últimamente lo he estado escuchando mucho, en las horas más silenciosas justo antes de quedarme dormido. El sonido torturador me despierta de golpe, empapándome en sudor frío. A veces es un gemido, a veces un grito agonizantemente familiar sobre el sonido de la masa carnosa, a manera de un gesto burlón para recordarme mi cobardía. A veces es un conglomerado de voces gritando en su propio sufrimiento. Ahora siento que lo que estaba atrapado en esa casa finalmente me ha alcanzado. Corrí esa noche y he estado corriendo desde entonces, pero estoy cansado de correr. Nicole y James vienen por mí y puedo sentir su impulso incontrolado de venganza, alimentado por el odio colosal de los innumerables cuerpos atrapados en la amalgama. A veces, cuando sueño, puedo ver esa masa de piel abarcando todo el mundo, rodeándome en todas direcciones. Las caras de Nicole y James están en esa arquitectura carnosa. Están estirados hasta longitudes imposibles, mirándome, gritándome con la angustia de 1000 personas que sufren por la eternidad. Unas manos se extienden hacia mí, arañando el aire, con hambre, en busca de su próxima presa. Justo antes de que los dedos rocen mi rostro y me despierte, veo lo que vi esa noche en la casa, justo antes de cerrar la escotilla. El destello de un anillo en forma de calavera incrustado en uno de los dedos contraídos. Tal vez ahora estén juntos, en una especie de unión retorcida. Tal vez se hayan convertido en uno solo. Tal vez unirme a ellos sea la única manera de que me acepten. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de Blanco.